¿Cuál es la mejor forma de encarar un proceso de inflamación en tu cuerpo? En este vídeo te voy a dar las directrices generales que tienes que tener en cuenta para tener éxito en tu programa de bajarte la inflamación del cuerpo. Vamos a hablar de estas dos facetas. Primero que nada, qué cosas nos están inflamando y cómo eliminarlas. Y segundo, qué cosas nos van a ayudar a desinflamar y cómo añadirlas. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha Clemets. Soy coach de nutrición integrativa especializada en aceites esenciales. Y en mi canal vas a ver precisamente eso, nutrición integrativa con un énfasis en aceites esenciales. Este es el segundo vídeo de la secuencia que he iniciado en 2021 y a lo largo de todo el año vamos a desgranar cómo tomar las riendas de tu salud. Así que si no te has suscrito todavía, te invito a suscribirte para no perderte futuros vídeos, darte la campanita. Y si recién llegas en este vídeo, te invito a mirar el vídeo anterior, el número 1. Y también a suscribirte a mis emails porque estoy dando información adicional sobre lo que estoy hablando en los emails. Y puedes suscribirte con tisha.tv/email. Bien, pues, en la semana pasada en el vídeo de introducción estuvimos hablando de cómo la inflamación, la inmunidad y el estado de tu salud mental con problemas que puedas tener en ese aspecto están todos relacionados y cómo mucho de eso se viene basando en la alimentación también. A la hora de tener un enfoque natural sobre la inflamación y comparemos el enfoque artificial de la inflamación, es que si tienes una inflamación en la rodilla, te tomes una pastilla o te pongas una crema local para bajar la inflamación. Eso sería, digamos, y solo hablando de la rodilla. Y si solo es la rodilla, ok, pero si lo tienes en todo el cuerpo, tendrías que tomar un medicamento y eso solamente va a estar ayudando de una forma muy parcial a bajar un proceso de inflamación. Hay muchísimos motivos de que tengas inflamación, algunos de ellos son estrictamente médicos, no vamos a entrar en eso. Pero en muchos casos la inflamación generalizada que puedas tener en el cuerpo proviene de la alimentación. Y entonces creo que el primer paso para poder tener un efecto positivo es que elimines de tu vida aquello que te esté inflamando. Y después que hagas un enfoque para tomar cosas antiinflamatorias. Vamos a hablar de estas dos facetas. Primero que nada, qué cosas nos están inflamando y cómo eliminarlas. Y segundo, qué cosas nos van a ayudar a desinflamar y cómo añadirlas. Así que sígueme en este pequeño proceso. Por la parte de la alimentación, los alimentos que más inflaman son relativamente pocos. Tenemos el gluten, inflama a una mayoría de las personas en mayor o menor medida. Y el gluten, como ya sabes, está incluido en muchos cereales, especialmente en el trigo y especialmente en el trigo refinado, procesado y fortificado para tener más proteínas. La proteína del trigo es el gluten, entonces por ahí anda mucha parte del problema. Aparte de lo que pueda ser el trigo en sí, también mucha gente se inflama con lácteos y muchísima gente, creo que todos, nos inflamamos con el azúcar, especialmente el azúcar en exceso. Te lo mencioné en el vídeo anterior y voy a entrar en profundidad en el azúcar en el vídeo número 3 de esta secuencia, así que ahora mismo dejamos eso un poquito aparcado. Pero piénsate en disminuir esas cosas que tú observas que te inflaman. Luego de pronto te pueden inflamar otras cosas. Hay gente que se inflama mucho con las legumbres y que le agarran gases. Otra gente tiende a inflamarse con las hojas verdes, especialmente si tu estómago ha tenido problemas anteriormente, no tienes bien la flora intestinal. Es mucho más posible que reacciones ante las cosas verdes o el brócoli o coles de Bruselas o todo esto. Esas son algunas de las cosas que inflaman. Entonces, primer paso es eliminar de tu vida aquellas cosas que te inflaman. Otras cosas que te pueden estar inflamando entran también dentro del estilo de vida. Si estás sumamente estresado, si estás teniendo un estilo de vida de dormir poco, hacer poco ejercicio, preocuparte mucho, todos esos aspectos también van a contribuir a que tu cuerpo no pueda manejar esas situaciones. Entonces, intentar minimizar los factores que te están inflamando es un primer paso súper importante. Otra de las cosas que inflaman muchísimo son los omega 6. Y la comida rica en omega 6 son las grasas fritas, procesadas, tipo comida de McDonald's, por hacértelo fácil. Cuando comes bollería industrial, cosas fritas, cosas procesadas, con grasas pesadas, esa clase de grasas tienen mucho omega 6. Y para que tengas un equilibrio adecuado en tu cuerpo y que la inflamación se mantenga bajo control, tendrías que tener un índice de 1:1 de omega 3 y omega 6.
El omega 3 desinflama, el omega 6 inflama, y en la dieta actual estamos teniendo como que 15 veces más omega 6 que omega 3, o sea que la proporción está totalmente desequilibrada, y esos son alimentos que realmente deberías disminuir para casos excepcionales. Yo no soy partidaria de eliminar las cosas de tu dieta del todo. Si son cosas que te dan placer, una gran copa de helado, un bizcocho con nata montada y chocolate adicional, o una buena hamburguesa del McDonald's, a mí me gusta disfrutarla de vez en cuando, pero eso deben ser excepciones, no debe ser nunca parte de una dieta habitual. Y en esto estamos hablando de la regla del 80-20, y el 80-20 lo puedes aplicar de muchas maneras en todos los aspectos de tu vida. Pero deja que el 20% de tus comidas sean las excepciones, el 20% de la cantidad de alimentos que comas puedan ser esas excepciones, y el 80% sea lo más sano posible. De esa forma puedes satisfacer a tu niño interior, pero mantenerlo bajo control. Luego tenemos los alimentos que nos desinflaman, y evidentemente con lo que te mencioné del omega 3, ya verás que aumentar el índice de omega 3 en tu dieta evidentemente va a ser uno de los factores que puedes hacer. Uno de los alimentos que contienen más omega 3 son los pescados grasos. Por ejemplo, el salmón o el bacalao son pescados que tienen más omega 3, son los pescados más grasos. Y esas son grasas saludables que van a ayudar a tu cuerpo a sentirse mejor y a tener una mejor salud y balancear ese índice entre el omega 6 y el omega 3. A mí me desespera cuando he visto en España que te venden suplementos de omegas que llevan omega 3, 6 y 9 y no sé qué, porque no necesitamos más omega 6 en la dieta. Tenemos, como hemos dicho, más que de sobra de omega 6. Queremos suplementar con omega 3. Entonces, si vas a usar un suplemento de omegas, fíjate que sea solamente omega 3 y que sea realmente puro, porque si estás tomando extractos de pescado, tiene que ser lo más puro posible, porque si proviene de zonas donde el mar está contaminado o con radioactividad, no estamos haciendo mucho mejoría con eso. Entonces intenta buscar pescados que hayan sido extraídos de zonas del mar que sean buenas, y preferentemente pescados que hayan nacido salvajes, no que hayan sido cultivados. Ese es un tema secundario un poquito más complicado de conseguir, pero enfoquémonos un poquito por esa parte. Después tenemos verduras, y las verduras verdes son muy antiinflamatorias también. Como comenté, algunas personas tienen que empezar de a poco con las verduras, sobre todo si no has tenido costumbre de comerlas. Pero el brócoli, por ejemplo, es muy antiinflamatorio. El aguacate es uno que aporta grasas saludables y también es antiinflamatorio. La col verde o kale es fantástica. Es una de las cosas muy antiinflamatorias, muy nutritivas. Y son algunas verduras que podrías estar incorporando para tener más en tu dieta. Verduras que tienen un potencial antiinflamatorio. Por esa misma tónica, tomar también más semillas. No solamente frutos secos como puedan ser las nueces o las almendras, sino semillas como pueda ser chía, lino, semillas de amapola, semillas incluso de girasol, semillas de calabaza, las semillas en general. Todas estas semillas tienen un potencial nutritivo muy bueno, son grasas saludables y son excelentes para incorporar en una merienda saludable. Justamente hoy estaba viendo a Adriana Puente de Balanceando la Vida, que comentaba en su Instagram que comerte una manzana como tentempié está muy bien, pero si además le incorporas frutos secos vas a tener grasa y proteína saludable y te vas a quedar más saciado y va a ser mucho mejor valor nutricional. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Dentro de las grasas más antiinflamatorias está, por supuesto, el aceite de oliva virgen, y especialmente si lo comes crudo, pero usado en la alimentación es uno que nos va a ayudar a mejorar nuestros balances. Y el aceite de coco también es muy muy bueno, y no solamente para esto, tiene un montón de propiedades saludables para tu cuerpo y tu salud. Después, por supuesto, está todo el uso de especias y hierbas que tienen un potencial antiinflamatorio. Son muchísimas las hierbas que tienen un potencial antiinflamatorio. Te dejo aquí una pequeña lista para no tenértelas que decir todas, pero hay un montón de hierbas que puedes utilizar para sazonar tus alimentos. Es muy popular, por ejemplo, la cúrcuma, turmeric. Es una que nos pinta todo de amarillo y tiene muchísimos antioxidantes. Es una muy muy buena también como antiinflamatorio y ayuda al cuerpo, las articulaciones y otro montón de cosas. El tema que yo encuentro con usar las especias como forma de tratamiento antiinflamatorio es que necesitarías muy grandes cantidades y a lo mejor no te apetece inundar de tantos sabores tan fuertes tu comida, y algunas de estas estamos hablando de tomarte una cucharada.
Entonces, una cucharada de una especia puede ser bastante difícil de manejar a manera cotidiana, por lo cual encuentro que es muy útil los aceites esenciales porque es una forma muchísimo más concentrada. Frecuentemente una cucharada de la especie equivale a una gota del aceite esencial y entonces con muy poquita cantidad vas a conseguir un efecto muy bueno. Y también si no te agrada demasiado el sabor, ese sabor tan fuerte que pueda tener la especia, le puedes meter en una cápsula y tomártelo y entonces no estás inundándote de tantos sabores. Solo tienes que por favor asegurarte que son aceites esenciales aptos para ingerir y que hayan sido producidos de forma que tengan garantizados sus niveles de potencia quimiotipada para que puedas saber que realmente te van a estar haciendo un efecto. Si quieres saber más sobre los aceites esenciales que uso yo, tienes mis datos debajo del vídeo y podemos hablar de ese tema. Por motivo del canal que yo tengo, el vídeo de la semana pasada generó un montón de preguntas que la gente me dijo, bueno, ¿y no me vas a decir qué aceites esenciales tengo que tomar para acabar con todos mis problemas? Y mucha gente me pregunta así, mucha gente tiene ese enfoque con su salud y me desespera un poquito de decir, a ver, da exactamente, ni siquiera se plantean qué clase de estilo de vida tienen o por qué se enfermaron en un principio, solo me preguntan como, hagamos la fórmula mágica para que todos mis problemas desaparezcan. Imagínate que tienes la casa sucia, la casa está realmente sucia, tienes polvo, tienes grasa, tienes toda clase de suciedad, ha entrado tierra del jardín, perro de los pelos, ¿te imaginas? El salón está hecho propiamente un asco. Y ahora yo te digo, mira, este aceite esencial es limpiador, vamos a regar toda la mugre con el aceite esencial. ¿Quedará limpio? No, probablemente huela mejor, pero realmente no quedó limpio porque lo de abajo está sucio. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Limpia lo de abajo, pasa la aspiradora, sácale el polvo a la alfombra, cepíllala si está llena de pelos de perro y después ya podemos hablar de limpiar, ¿vale? Y los aceites esenciales son buenísimos, pero realmente si sigues teniendo un estilo de vida malísimo, comiendo cosas que te enferman, no haciendo ejercicio, no cuidando tu cuerpo, estresándote hasta el hartazgo, no usando la nutrición adecuada, no puedes pretender ni que un medicamento, ni que un aceite esencial, ni ninguna otra fórmula mágica te cure la vida. Y yo soy muy pro salud natural, ya lo sabéis, lo he dicho en más de 200 vídeos en este canal, pero por favor tenemos que mirar las causas subyacentes, por qué te enfermaste para empezar. Así que te invito que teniendo un poquito de estas pautas, eches un vistazo a tu vida. ¿Qué has estado haciendo con tu vida? ¿Por qué te ha venido este problema? A lo mejor sabes que te duelen las articulaciones porque has estado haciendo un trabajo que implicaba un esfuerzo físico. A mí a veces me ha venido gente diciendo es que he estado limpiando casas y entonces el movimiento que he hecho ha hecho que me duele el cuerpo después. Y realmente no solamente limpiar casas, que a lo mejor te da dolor de espalda o de las manos, pero que has estado en contacto con productos químicos. Y la gente no se da cuenta que se está todo el día limpiando la casa con cloro, se está contaminando el cuerpo y luego se queja de que es por el movimiento que hizo y no es solamente por eso, es también toda la química añadida. Entonces, por favor, tómate el tiempo de investigar por qué te enfermaste, qué pasó, qué puedes hacer de cambios en tu estilo de vida para dejarte de estar enfermando con lo que haces. Y una vez que eliminas lo que te está haciendo ese problema, podemos buscar soluciones en cambios de tu estilo de vida, en cambios de tu alimentación y después, por supuesto, aportar otros complementos naturales y enfoques que quieras hacer con el doctor, pero haciendo bien las cosas desde un principio. Y esta secuencia de vídeos tiene ese objeto que puedas comprender mejor cómo funciona tu salud, qué cosas te están enfermando, cómo cambiarlas y cómo realmente tomar las riendas de tu vida para que 2021 y años posteriores sean los más sanos de tu vida. Prometí dar un par de tips prácticos y como me acabo de comprar una Thermomix, estoy pensando cosas de qué puedo hacer en la Thermomix y cómo hacer cosas licuadas. No importa que tengas una Thermomix para esto, pero si te gusta hacer crema de verduras, puedes hacer una crema de verduras que lleve, por ejemplo, a mí me gusta mucho una crema naranja, así que te voy a dar la idea de una crema naranja que podría ser ponerle calabaza, zanahoria, patata. Puedes ponerle leche de coco para darle el toque cremoso y sal y después como especias una gota de aceite de jengibre, ginger, una gota de aceite de pimienta negra, black pepper y una gota de aceite de cúrcuma, turmeric. Combinar cúrcuma y pimienta negra, ya sea en especie o en aceite esencial, va a hacer mejorar bastante sus propiedades y mejorar la absorción. Esto lo puedes triturar, hacer una sopa, poner los aceites al final para que no se te evaporen y de esa forma incorporarlos.
Si quieres más ideas de cómo incorporar aceites esenciales en la alimentación, tengo una secuencia de 3 vídeos. Te voy a dejar aquí la lista de reproducción de los vídeos donde estoy hablando de cómo meterlos en la comida. Y esto es algo que siempre puedes hacer para realzar un poquito no solo los sabores, sino las propiedades de los alimentos que estás comiendo. Mencioné una sopa, pero si quieres hacerte un licuado en frío, a mí me parece siempre importante que si vas a tomar un licuado con fruta, le estés poniendo siempre también proteína y grasa para que quede balanceado. Entonces a la combinación que elijas le puedes poner también unos aceites esenciales para realzarla. A mí me gusta poner en un licuado que lleve algo de proteína vegetal, una leche vegetal y semillas diversas. Después como parte de fruta me gusta poner arándanos o algún otro fruto de bosque. Y después puedes ponerle una cucharadita de cacao puro. Me gusta el cacao puro que no lleva azúcar, es el crudo. Tiene un sabor muy intenso. Y ponerle para saborizar una gotita de aceite de lima, una gotita de peppermint, que es el aceite de menta piperita, y aceite de jengibre si te apetece, ginger, le da un toque muy muy rico. Y esa es una forma de hacerte un licuado de chocolate con sabores muy refrescantes, que tenga proteína, que tenga así ese poquito de grasa con leche de soja o alguna otra leche vegetal que te agrade. Y de esa forma quedas bien saciado. Está genial para días de gimnasio, para días que quieras hacer un desayuno líquido, y es algo muy interesante para mejorar tu digestión. Como dije al principio, si no te has suscrito a mis emails, te invito a hacerlo para que sigamos en contacto, sigamos profundizando. Si quieres saber más de aceites esenciales, puedes ir a mi página web en la sección de Aprende. Tengo recursos tanto gratuitos como de pago para que puedas profundizar en los aceites esenciales. La semana que viene, el vídeo número 3 de la secuencia, vamos a profundizar en el azúcar, cómo disminuir el azúcar de tu vida sin tener síndrome de abstinencia, disfrutando de sabores saludables y también otras cositas para compensar y tener un estilo de vida más balanceado. Así que nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. Si este te ha parecido interesante, déjame un me gusta, déjame un comentario abajo de cuál de estas cosas piensas poner en práctica después de haber visto el vídeo, y no dudes en compartirlo con tus amistades para que también se puedan beneficiar con estos contenidos.